El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los pastores fueron a toda prisa hacia Belén y encontraron a María, a José y al niño recostado en el pesebre. Después de verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño, y cuantos los oían quedaban maravillados. María, por su parte, guardaba todas esas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron a sus campos, alabando y glorificando a Dios por todo cuanto habían visto y oído, según lo que se les había anunciado. Cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, aquel mismo que había dicho el ángel antes de que el niño fuera concebido. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Hoy, 1 de enero, la Iglesia nos propone celebrar la fiesta de Santa María como Madre de Dios. Algunas mentalidades protestantes a veces nos quieren confundir diciendo que cómo Dios va a tener una mamá o una madre, que la Virgen María entonces sería como una diosa o como una semidiosa, entre otras cosas. Dios, o Jesús concretamente, tiene dos naturalezas. Una naturaleza divina, pero también una naturaleza humana. Por eso en la cruz tiene estas dos líneas. Una línea que significa que Jesús es verdadero Dios, pero también otra cruz que significa que es verdadero hombre. Y Jesús no solamente asume nuestra condición humana, no solamente toma nuestra carne, sino también abraza nuestro estilo de vida. Ayer lo decíamos, Jesús bien pudo haber dicho, mira, yo no necesito de José, yo puedo vivir bien, puedo vivir de manera independiente, no necesito tampoco de la Virgen María, no necesito de estar en una familia. Pero no, Jesús también quiso asumir desde luego esta condición. Y dice el Evangelio, se sometió a la autoridad de José y de la Virgen María. Y con ella consagra esta institución tan importante como lo es la Sagrada Familia o la familia, que en la sociedad es la célula de la sociedad. Y para nosotros como cristianos, la familia es la iglesia doméstica, la iglesia en casa, la primera iglesia. Y si nosotros creemos, como dice San Pablo, si nosotros creemos que la Virgen María es madre de Jesús, San Pablo dice, Jesús es la cabeza, pero nosotros los bautizados somos el cuerpo místico de Jesús. Entonces podríamos decir, ¿la Virgen María es madre solamente de la cabeza? No, de todo el cuerpo, ¿no? Y ahí es donde entramos nosotros. Por el hecho de ser bautizados, pertenecemos al cuerpo místico de Jesús. Por eso en la Eucaristía, el sacerdote, el que preside, no es como si fuera Jesús, ¿no? Preside en la misma persona de Cristo. Yo estoy presidiendo en la misma persona de Cristo. Cristo cabeza, pero ustedes participan del cuerpo. Por eso es muy importante la presencia de ustedes como cuerpo, pero también la presencia del sacerdote como cabeza. Por eso, cuando celebramos la Eucaristía, manifestamos el cuerpo místico de Jesucristo, cuerpo y cabeza. Entonces, la Virgen María no solamente es madre de Jesús, es madre de nosotros por pertenecer
al cuerpo místico de Jesús. Cuando Jesús estaba en la cruz, dicen las Sagradas Escrituras, pues le encargó al discípulo, no dice su nombre, la interpretación, la tradición nos lleva a pensar que era Juan, el discípulo, ¿no? Pero es curioso porque cuando le entrega a María, no dice su nombre, dice, he ahí a tu madre, ¿no? He ahí a tu hijo, no dice el nombre. ¿Por qué? Porque ahí nos encontramos cada uno de nosotros. Jesús nos entrega en la cruz a la Virgen María como madre. Y en las bodas de Caná, cuando pues ya nos acaba el vino, ¿no? Y el vino no era un sentido meramente festivo, sino era un sentido religioso. Y habría que preguntarnos, ¿qué tan sagrado era el vino para la mentalidad judía que nuestro Señor Jesucristo se quiso quedar en el vino? Su sangre se convierte, el vino se convierte en la sangre de Cristo. Entonces no era un aspecto meramente social, sino era un aspecto muy importante de religión, muy importante en el aspecto cultural. Cuando se termina el vino en las bodas de Caná, la Virgen María le dice a los que servían, hagan lo que mi hijo les diga. Y ahí pone a ellos y nos pone a nosotros en un camino discipular. Nos convertimos en discípulos. La actitud que ahorita tienen de estar sentados no es una actitud para descansar, no es una actitud cómoda, no es una actitud para que no se me vayan a aburrir y se me vayan a ir antes que termine la Eucaristía, ni mucho menos una actitud para dormir. La actitud de estar sentados es la actitud del alumno o del discípulo que está aprendiendo. No solamente para saber, está aprendiendo porque lo va a poner en práctica. Cuando el sacerdote dice, vayamos en paz, nuestra Eucaristía ha terminado, no es un tantán, vámonos a nuestra casa, hay que seguir con nuestras labores cotidianas. No, es esto que han aprendido como discípulos, ahora lo tienen que poner en práctica allá en su iglesia doméstica, allá en la sociedad. Entonces, la Virgen María nos enseña en primer lugar eso, que somos discípulos, que Jesús es el Maestro, que tenemos que aprender de Jesús. Por eso escuchamos su palabra, para aprender y desde luego poner en práctica. Siempre lo he dicho así, se tiene que ver que venimos a misa. ¿Sí? Se tiene que ver que estamos participando de esta Eucaristía, no solamente en una actitud de fe, no solamente en una actitud de oración, sino una actitud de poner en práctica aquello que he escuchado, que es la palabra de Dios, aquello de lo que me ha alimentado, que es la Eucaristía. Bueno, hemos hecho una pequeña introducción de lo que es esa fiesta. Vamos al Evangelio. En el Evangelio encontramos cómo la Virgen María, José y el niño se encuentran en el portalito, ¿no? Se encuentran ahí. El niño está recostado y dice que el ángel se le aparece a unos pastores. No sé ustedes, pero yo me preguntaría, ¿por qué se le aparece a los pastores y no a otras personas, no? Por ejemplo, Herodes, y no, por ejemplo, a los sacerdotes, ¿no? O a los judíos, a los fariseos, a los expertos en la ley. ¿Por qué a los pastores, no? Si nos regresamos unos versículos antes de este evangelio, este evangelio lo escuchamos también el 24 de diciembre. Y dice o describe qué es lo que estaban haciendo los pastores, a ver si alguien se acuerda. ¿Qué estaban haciendo los pastores? Estaban cuidando sus ovejas, su rebaño. No estaban ahí durmiendo, no estaban ahí echando bromas. En pocas palabras, estaban trabajando. Dios no llama a gente floja. Dios llama a gente trabajadora. Si nosotros nos vamos a los evangelios, cuando Jesús llama a sus primeros discípulos, dice que estaban a la orilla del mar
estaban remendando las redes, estaban lavando las redes, es decir, estaban trabajando. No estaban ahí recostados en la playa echándose un coco, no, estaban trabajando. Dios no llama a gente floja, Dios llama a gente trabajadora. Y hoy podríamos decir, Dios nos llama a nosotros y nos llama desde luego a trabajar. Si nosotros analizamos el contexto, es muy bonito ver, ay, la Virgen María, ¿no? Ahí, pues muy piadosa, el niño Jesús ahí muy pobrecito. Pero si nosotros analizamos el contexto, Jesús nació en una pobreza extrema, ¿sí? Jesús nació en lo más pobre, ¿no? En una ciudad que nadie conocía. Pero hay dos posturas y eso depende de una mentalidad. No es lo mismo ser pobre que tener una mentalidad pobre. No es lo mismo estar enfermo que tener una mentalidad de enfermo. El pobre dice, estoy pobre, no tengo dinero y por eso tengo que trabajar. En cambio, el que tiene la mentalidad de pobre dice, ay, no tengo, ayúdenme, denme porque soy pobre. Dos mentalidades totalmente diferentes. Dios no llama a gente floja, Dios llama a gente trabajadora. Dios llama a gente que le busca, que le lucha. Yo recuerdo una vez que llegaba al confesionario una persona, ¿no? Y me decía, padre, me está yendo muy mal. Me decía su profesión, no encuentro trabajo, me despidieron de mi trabajo, ya fui a tal empresa, fui a otra empresa, ya fui aquí, ya fui, y no encuentro trabajo. Y son de las cosas que te ilumina el Espíritu Santo en el confesionario. Yo le decía, mira, ¿por qué te aferras a buscar un trabajo de esto, no? ¿Por qué no le buscas de otra manera? ¿Por qué no le luchas de otra manera? Y como que palabras más, palabras menos, como que no lo vi muy convencido, se fue. Después regresó, se me hizo su rostro conocido, una confesión totalmente diferente, una actitud totalmente diferente. Y me decía, padre, fíjese que le hice mucho caso a su consejo. Yo me aferraba a trabajar en lo que había estudiado, pero después me puse a pensar, ¿no? Puse un puesto de jugos y ahora me va muy, muy, muy bien. Estoy muy agradecido con Dios, estoy muy agradecido con la vida. Dios nos llama a gente floja, Dios llama a gente trabajadora, pero influye mucho nuestra mentalidad. Somos pobres, sí, somos pobres, pero no somos pobretones. No tenemos que tener una mentalidad pobre. Dice, los pastores volvieron a sus campos, no se quedaron ahí contemplando al niño Jesús, ¿no? Que no es un tema menor, era muy importante contemplar a Jesús, ¿no? A mí me hubiera gustado ser uno de esos pastores, ¿no? Pero dice, no se quedaron ahí, volvieron a sus campos, es decir, regresaron a su ambiente a trabajar. Ahorita somos como los pastores que estamos contemplando a Jesús en la Eucaristía, pero tenemos que regresar a nuestros campos. ¿Cómo? Alabando y glorificando a Dios por todo cuanto habían visto y oído, según lo que se les había anunciado. Por eso cuando el sacerdote dice, vayamos en paz, nuestra Eucaristía ha terminado, es decir, casi casi le está diciendo, a ver, en sus marcas, listos fuera, vámonos, vámonos a predicar, vámonos a anunciar, vámonos a trabajar. Se tiene que ver que venimos a misa, se tiene que ver que nuestra mentalidad ha sido alimentada y fortalecida por la palabra de Dios. Vemos un ejemplo muy similar en la Virgen María y en San José. La Virgen María tuvo a su hijo en un lugar que podríamos decir era un foco de infección, un establo, ¿sí? En medio de animales. Nosotros decimos qué bonito, ¿no? Entre los borreguitos, ¿sí? Entre la mulita. Pero si nosotros nos ponemos a analizar, pues era un foco de infección, ¿no? Donde la Virgen María dio a luz. La Virgen María pudo haber dicho, a ver,
Dios, mira, tú me prometiste algo, tú me prometiste ser la reina del cielo y mira lo que me estás dando. Pero dice el Evangelio, la Virgen María por su parte guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Y aquí viene un aspecto muy importante. Para nuestra mentalidad occidental, decimos que cuando tomamos una decisión, la tenemos que pensar, ¿no? La tenemos que razonar, es decir, con la cabeza o con el cerebro. Pero a veces cuando tomamos una decisión con el corazón, muchas veces, no siempre, pero a veces esas decisiones no son las correctas. Ayer lo reflexionábamos en el aspecto de la educación de los padres hacia los hijos. A veces los padres quieren que los hijos no sufran y les dan todo. Yo ayer lo decía, a veces cuando veo que a un hijo se le da todo, a veces yo digo, y lo digo con respeto, ¿no? Pobre de ese hijo. ¿Qué será del papá? ¿Qué será de ese hijo cuando el papá o la mamá muera? Pues también el hijo se va a morir porque no sabe hacer nada, porque está acostumbrado a que todo se le ha dado. No sabe trabajar, no sabe lo que es ganarse un peso, ¿no? O un salario, ¿no? Entonces, hoy podríamos decir, ¿no? La Virgen María, a diferencia de nuestra mentalidad occidental, la Virgen María como verdadera judía, ellos es al revés, ellos se piensa, se razona con el corazón, ¿sí? El corazón está relacionado más con la razón y la razón más relacionado con los sentimientos. Es decir, la Virgen María veía todo esto, lo guardaba en su corazón, es decir, razonaba. Nosotros tenemos que razonar nuestra fe, porque cuando no razonamos nuestra fe, es muy fácil que se convierta en un sentimentalismo o en un fanatismo. Por eso tenemos que ver, contemplar, razonar. La Virgen María estaba razonando todo aquello que estaba sucediendo. Y por eso nunca encontramos en la Sagrada Escritura pues algún lamento o alguna, ¿cómo podríamos decir? Alguna queja, ¿no? De la Virgen María hacia Dios, ¿no? Viendo el contexto, era un contexto muy difícil, ¿no? Pero la Virgen María no se quedó ahí, como los pastores. Tal vez estaba experimentando la pobreza, pero la Virgen María no tenía una mentalidad de pobre, ¿no? Experimentó la pobreza y por ser pobre supo salir adelante. Decía hace un momento en la Eucaristía que celebraba en una comunidad, les daba la bendición y les decía, bueno, si en este año no triunfan, ya de plano es porque son pobres, o sea, mentalidad de pobre, o porque son flojos, ¿no? Algunos empezaban a reír, ¿cómo? Miren, vienen a misa, están comulgando, les estoy dando la bendición, ¿no? ¿Qué más le podemos pedir a Dios, no? Dios nos está dando todo para triunfar en este año 2024. Si no triunfamos es porque tenemos una mentalidad o de enfermo o de pobre. ¿Sí? Hay que cambiar mucho nuestra mentalidad. Si nosotros cambiáramos nuestra mentalidad, otra cosa sería, ¿no? Y pues la palabra de Dios tiene que alimentar, tiene que fortalecer y sobre todo tiene que motivar nuestra vida para ser mejores personas cada día. Hoy tenemos que ser mejores personas, mejores padres de familia, mejores cristianos, mejores ciudadanos, mejor sacerdote en mi caso, cada día. Se ponen de pie.